Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y en el vídeo de hoy vamos a continuar con las herramientas de modificación en AutoCAD. Si se fijan en la clase pasada, en el vídeo pasado, hablamos un poquito sobre la herramienta Fillet. Esa herramienta que me permitía rápidamente trazar a partir de dos líneas, yo podía generar un fileteado que lo primero que hacía era seleccionaba el objeto, seleccionaba el radio y el radio supongamos que sea de 2000. Le digo OK, selecciono el objeto y fíjense que me ha creado el fileteado perfectamente. Dentro de Autodesk, de AutoCAD, existen otras opciones también que puedo utilizar para hacer ese fileteado. Existe una opción, si se fijan al lado aparece una pequeña ventanita donde yo puedo activar lo que es el chanfleado, el chamfer. Es similar al fileteado, pero en lugar de hacerlo por un ángulo, lo hace a través de un segmento que va agregando a la composición. El proceso es el mismo. Selecciono el primero, automáticamente el programa nos da opción si queremos hacerlo por distancia o si queremos hacerlo por ángulo. Mi recomendación es que lo hagamos por ángulo, por distancia, porque es una de las formas más precisas. Selecciono la opción distancia y le digo que va a ser desde el punto central, desde la intersección, hasta este punto que tenemos acá, fíjense. Hago clic y me dice ahora, OK, ahora quiero la segunda distancia, la distancia en el otro eje. Bueno, desde el punto central hasta acá. Y automáticamente el programa me muestra si estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo, hago clic y automáticamente ha generado el chamfer. Otra herramienta de gran utilidad es la herramienta que tenemos aquí, es la herramienta Offset. Esta herramienta nos permite crear líneas repetidas, ya sea hacia afuera o hacia adentro del trazado. Por ejemplo, seleccionamos la herramienta y le digo que lo primero que me dice, por ejemplo, selecciono la herramienta y lo primero que me dice es que especifique la distancia. Yo le digo que desde acá hasta acá. Y ahora me dice que especifique la forma. Y fíjense cómo automáticamente me traza una línea que puede ir hacia adentro o hacia afuera de la forma. ¿Ven? Eso permite que yo pueda trazar y ahora, como ya quedó precargado ese valor, automáticamente puedo ir trazándolo. ¿Cómo hago para cortar? Bueno, una herramienta muy útil es la herramienta Trim que tenemos acá arriba. Voy a seleccionar la herramienta Trim y le digo que quiero cortar ese elemento. Entonces, selecciono la línea que va a ser la línea definitoria, la línea de corte, y ahora selecciono lo que quiero que se vaya. Entonces, hago Enter y automáticamente ha desaparecido. Ahora puedo hacer lo mismo acá. Selecciono ahora esta línea que sea de la de corte, Enter, y le digo que esta quiero que desaparezca. Ahora supongamos que esto también lo puedo hacer mucho más rápido. No necesariamente tengo que ir haciendo uno por uno. Ahora quiero eliminar estas dos. Bueno, muy fácil. Selecciono la herramienta Trim, selecciono como línea de corte esta y esta también. Le digo Enter y ahora quiero que esta se vaya y quiero que esta se vaya. Y automáticamente se fueron sin ningún problema. Otra herramienta que también es muy útil, sobre todo, por ejemplo, si tuviera que hacer ventanas o si tuviera que hacer imaginemos que esto es un muro y que quiero hacer una abertura acá, es la herramienta que tenemos acá que se llama Break. Esa herramienta, cuando yo la selecciono, fíjense que me dice que selecciono los objetos. Entonces, supongamos, yo voy a seleccionar este objeto y le voy a decir que quiero que el punto vaya desde acá y automáticamente me ha definido ya la dimensión. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero yo quiero hacerlo más grande. Bueno, lo hacemos más grande. Selecciono la opción Break, selecciono el objeto
Y lo primero que me dice break, ven que cuando yo me desplazo, me muevo, me va definiendo cuánto es la dimensión que se va abriendo de esa ruptura. Cuánto va a ser el elemento que se va a desprender, ¿ven? Puedo decirle que sea así de pequeño, ¿ven? Y automáticamente arma esa dimensión. Permite definir ese corte. Yo también podría decirle que en realidad quiero que este segmento se parta por la mitad, se divida en dos. Bueno, utilizo esta otra herramienta que es break de un punto. Selecciono el objeto y fíjense, cuando muevo este objeto y le digo acá, automáticamente ha cortado de acá hasta el próximo punto. O si la hago de nuevo, puedo decirle que corte, ¿ven? Ese punto. Supongamos que estoy trabajando con una polilínea y tengo esta forma que ha quedado definida toda en un solo trazado. Pero yo en realidad quiero que esta línea desaparezca porque en realidad no me sirve. Yo no puedo, al ser una polilínea, no puedo borrarla porque si borro, se borra todo. Entonces voy a utilizar esta herramienta que es la herramienta Explode. Yo selecciono la herramienta Explode, selecciono la polilínea, Enter, y automáticamente la polilínea ha quedado separada en segmentos que puedo borrar sin ningún inconveniente. Supongamos ahora que yo tengo esta línea y quiero continuarla para que se cruce perfectamente con esta otra línea. Claro, yo tendría la opción de hacer esto y me arme el eje. Ven que Autodesk me arma un eje que puedo utilizar para trazar, pero no sé, no estoy muy... no quisiera cometer algún error y que quede eso mal definido. Entonces voy a utilizar la herramienta Stretch. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono la herramienta Stretch y fíjense, si yo hago clic en el objeto como me pide el programa, hago Enter y hago un punto y lo traslado, me ha trasladado la línea hasta el punto, pero no ha construido en la parte media. Si eso es lo que yo quería, fantástico, lo hace la herramienta sin problema. Pero supongamos que en realidad yo quiero hacer que esta línea continúe y se cruce hasta el final. Bueno, utilizo Stretch también, pero en lugar de seleccionar y hacer clic en el punto, voy a hacer un rectángulo. Hago Enter y ahora sí marco el punto y fíjense cómo puedo continuar hasta el final y definir la línea, con lo cual no necesito cortar. Y ahora para cortar utilizamos Trim o lo que es lo mismo TR, selecciono el elemento que va a ser de referencia de corte, Enter y corto y listo. Como verán, es ir sumando comandos para ir definiendo elementos. Acá puedo utilizar Fillet, la F, y voy definiendo el objeto. No me quedó porque el fillet es muy pequeño. Utilizamos Fillet de nuevo. Le digo que el radio va a ser de, no sé, de 5000. Marco y ahí tengo el objeto. Y así voy armando algunas, digamos, de las figuras que yo quiero, que pueden ser muebles, planos, etcétera, etcétera. Ahora bien, si ustedes fueron, digamos, muy observadores con respecto a lo que fuimos trazando, lo que fuimos definiendo en los elementos, se habrán dado cuenta que aparecían muchas veces cuando yo trazaba una línea, supongamos esta línea, y después trazaba, o supongamos el caso de una circunferencia, que yo me paraba frente a esa circunferencia y aparecían estos puntos, ¿sí? El punto central, los puntos de los nodos, o en el caso de la línea, aparecía el punto de inicio, el punto final y el punto intermedio. Esos puntos son extremadamente importantes y son muy valiosos, sobre todo si yo estoy trabajando con una geometría muy precisa, muy definida. Para poder configurarlos esos puntos,
voy a dirigirme a la parte inferior, que es lo que se conoce como Snap. Ven que yo los tengo activados, por eso están puestos. Si yo los desactivo, los va a mostrar, pero cuando trace una línea, no los va a tomar como referencia. Ven que no me marca ningún elemento de referencia porque estoy en línea. Pero si yo los activo y ahora trazo, ven cómo automáticamente me va marcando los puntos de referencia que yo puedo tomar. Esos snap yo puedo configurarlos para que sirvan y puedan definir o puedan determinar mayor cantidad de puntos o mayores elementos de referencia. ¿Cómo se hace? Si trazo el botón derecho, apretando sobre la flecha a la derecha, fíjense que me aparece todo un listado de elementos que yo puedo configurar. Hasta el momento, yo tengo configurado solamente el punto final, el centro, los nodos, los cuadrantes, cuando se intercepta una línea, las extensiones, pero puedo decirle, por ejemplo, perspectivas, le puedo decir tangentes, le puedo decir paralelas, etc. No es recomendable tampoco abusar. Si yo tengo muchos, va a empezar a detectar en todo momento y, por ejemplo, si yo supongamos que quiero trazar una línea perpendicular a esta, pero que vaya por acá. Fíjense que no me deja, porque automáticamente me lleva al origen o me lleva al final, pero no me deja trazarla donde yo quiera. Entonces, muchas veces yo puedo, si estoy trabajando con algún diseño en particular, a veces es recomendable deshabilitarlo, trazar y volver a habilitarlo sin problemas, sin inconveniente. Supongamos que mi diseño es totalmente geométrico y con ángulos de 90 grados. Bueno, puedo deshabilitar y puedo habilitar el sistema ortho. Este sistema lo que me permite es trazar siempre en ángulos de 90. ¿Ven? Todas las líneas que yo trazo son en ángulos de 90. No me deja trazar, ven, yo bajo el ratón, pero no me deja trazar en un ángulo. Solamente me traza en vertical y en horizontal. ¿Ven? Si estoy trabajando con sistemas donde la precisión del ángulo de 90 grados es muy, muy importante, bueno, está perfecto. Porque después, por ejemplo, yo podría usar trim, el comando trim, y puedo ir eliminando los elementos que no son importantes. ¿Ven? Utilizo trim, elimino, utilizo trim y elimino, y así sucesivamente. Finalmente, otro comando que es también muy, muy útil, sobre todo a diferencia del primero que trabajo a 90 grados, con por ejemplo, que quiero trazar líneas pero con determinados ángulos, es el comando polar. Este comando lo que me permite es trazar con determinados ángulos. Yo puedo seleccionar que determine, digamos que identifique ángulos de 90, 170, 270. Fíjense que me da en opciones de 90, en opciones de 45, en opciones de 30, o puedo configurar el valor que yo quiera. ¿Ven? Puedo ponerle un ángulo adicional. Por ejemplo, supongamos que no sé, que estoy trabajando con un amoblamiento que está con un ángulo de 25,3 grados. Entonces les digo OK. Y fíjense cómo cuando llego a los 25,3 automáticamente me determina la línea. Entonces yo puedo trabajar siempre con esos ángulos y armar precisiones supongamos, no sé, tiene un motivo, un dibujo especial, entonces puedo trabajar sin ningún problema. Bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo sobre las modificaciones en Autodesk. Espero que les haya servido, les haya quedado claro y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.